La lectura de hoy la vamos a tener en el libro de los Romanos, el capítulo número 8, y vamos a leer desde el 13 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y vamos a tener entonces una breve meditación sobre el pasaje leído, que terminábamos el martes pasado con el versículo 12, donde el apóstol Pablo decía en forma clara y contundente, guiado por el Espíritu de Dios: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hace una deducción final de todo lo que venía desarrollando y la consecuencia del resultado de la obra de Cristo, y por ende también una aclaración muy importante que resaltamos nuevamente, que es una deuda ya no con la carne, con la vieja naturaleza, sino una deuda con Dios, absolutamente. Y esto para que no vivamos conforme, o tomando la forma, o adoptando la forma de la carne con todos sus afectos y concupiscencias. Y termina con 2 puntos, y esto es interesante porque luego, si bien no es una pregunta, hay una respuesta del apóstol. Digo del apóstol para no estar aclarando permanentemente, de parte de Dios, que es por el Espíritu Santo, que ya lo sabemos, pero es una respuesta que se la denomina como causal, porque no es una pregunta, sino que es una respuesta a esta última aseveración que hace el apóstol en el versículo 12, y la vuelve a repetir esto por los siguientes 4 versículos, tanto en el 13, en el 14 y en el 16. Y esto habla principalmente de que establece el apóstol, guiado por el Espíritu de Dios y en forma muy sorprendente, por decirlo de esta manera, cómo va uniendo y desarrollando algo que se lo puede denominar como 2 eventos distintos, pero que están absolutamente relacionados, y uno es una causa y en otra parte es el efecto o el resultado de esa causa. En el versículo 13 dice de esta manera: porque si viviereis conforme a la carne, el resultado es muerte. Entonces, en la segunda parte, la respuesta es justamente una continuación de la oración primeramente, pero también
por otro lado, una contrastación a la experiencia anteriormente allí desarrollada. Es decir, que si vivimos conforme de esa manera que, por supuesto, hablaría de que todavía en el pensamiento o en el corazón o en la conducta de todo ser humano hay como una deuda a querer vivir conforme a la carne, el resultado es morir. La causa es vivir conforme a la carne. El efecto, que está totalmente e inmediatamente unido a esto, es el morir. Cosa, ¿no? Y concurren los dos en el mismo tiempo. No es que uno ha de acontecer primero y siempre la causa debe preceder al efecto. Entonces, la causa es vivir conforme a la carne. El resultado o el efecto inmediato y temporalmente hablando es que inmediatamente produce muerte. Esta es una afirmación que la hace el apóstol para ir enseñándonos, porque ese es el propósito que tiene este desarrollo que hace el apóstol de esta manera, y es en primer lugar que nosotros aprendamos a discernir la palabra de Dios y empezar al discernirla también, poder entenderla y poder ver cuáles son los resultados de estos dos futuros. Porque está hablando del pasado, ¿no? Del presente y del futuro. No está hablando del pasado, perdón. Ya hablamos del pasado, de las cosas que Cristo obró para lograrnos entonces una nueva forma de vivir. Y entonces, comprender lo que causa y qué es lo que genera el hecho de que produzca muerte. Y esto no solamente para nosotros, sino también aún para las generaciones futuras que van aprendiendo o escuchando. El resultado es muerte. Por supuesto, estamos hablando ya ahora del aspecto de la muerte no física y de la separación del cuerpo y el alma, sino de una muerte de carácter espiritual, ¿verdad? De una falta de experiencia de vida del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Y luego, contrastando a esto, inmediatamente agrega más, si por el Espíritu, es decir, y es enfático y fuerte la palabra, el de mortificar, llevar a muerte. Por un lado es vivir, me hacía acordar a la palabra del Señor cuando decía, cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y el que la perdiere por causa de mí la hallará. Bueno, esto se vuelve a repetir en la experiencia cotidiana de todos los creyentes. Si queremos vivir de una manera agradando a la carne y haciendo las cosas de la carne, bueno, la respuesta son estas dos cosas, que se van no contradiciendo, sino se van contraponiendo la una con la otra. Una experiencia y la otra. Y luego, esta aseveración fuerte, al decir más y contrastando, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, entonces, ¿qué habría de suceder? Viviréis. Una causa lleva a un efecto. La primera era vivir conforme a la carne, el resultado del efecto es morir. Acá, por otro lado, es, si vivimos mortificando, llevando a muerte las obras de la carne, el resultado es vivir. Siempre están estas dos cosas muy unidas
y que no necesitan mayor explicación en sí mismas. Son textos, hasta podríamos decir que podríamos repetirlos de memoria, pero sí que contienen todo un desarrollo y una aplicación muy práctica y muy necesaria para todos nosotros, para inclusive después tener sobre ellos un conocimiento y tomar las medidas necesarias. ¿Para qué? Para modificar el efecto o el resultado final, ya sea viviendo de una manera o mortificando de otra manera. Los efectos van a ser distintos. Eso lo podemos y debemos empezar a aprender a que nosotros somos los que hemos de dirigir esas cosas, por decirlo de esta manera. Luego vuelve otra vez a decir y a contestar, ¿no? De esta manera. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, ser guiados por el Espíritu de Dios como consecuencia y efecto es ser hechos hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios. Y no hay efecto sin la causa primera. No puede ser alguien hecho hijo de Dios si no es guiado o tiene en su corazón al Espíritu de Dios. Una cosa depende absolutamente de la otra. Y el apóstol lo va desarrollando de esta manera para que los creyentes en Roma lo vayan entendiendo, lo vayan comprendiendo y para que nos quede a nosotros también esta relación que tiene tan importante el realizar algo, la causa de algo y el resultado final. Luego en el 15 vuelve otra vez, porque así habíamos dicho, son varios versículos donde se da esta respuesta y aclara de la recepción de algo en forma negativa, afirmativa, pero en forma negativa, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. Aclara, en forma afirmativa, negando algo. No hemos recibido. Así como de la otra manera decía, no somos deudores a la carne, de esta misma manera dice, no hemos recibido un espíritu que nos conduzca a un estado de servidumbre, otra vez, sujetos a la carne, al viejo hombre, al pecado, a los deseos que antes teníamos y de los cuales en verdad no había forma humana de poder decir que no o librarse, porque estábamos sujetos en esa, pero no sujetos solamente mentalmente o de alguna manera. Era una sujeción espiritual, con cadenas, con ataduras espirituales. Y aún también esto uno lo puede aplicar en la experiencia del creyente, porque muchas veces el apóstol también decía que no todos obedecen, decíamos el otro día, en el caso de los incrédulos, pero también los creyentes. Muchas veces viven, aunque han sido librados por el Espíritu de vida de Cristo Jesús, viven como si todavía estuvieran sujetos a servidumbre de pecado. Y esto, motivo por supuesto de orar también, ¿para qué? Para que el Señor pueda desatar esas ligaduras, cortar esos lazos, romper esas cadenas de oscuridad y dar al creyente que está sujeto a esa condición por su propia voluntad y muchas veces sin discernir inclusive que está viviendo de una manera carnal, que a veces necesitamos, y muchos años, hasta que un día nos damos cuenta de que hemos vivido en forma carnal como creyentes, ¿no? Uno en un momento dice, me doy cuenta que el camino transitado hasta acá, aunque he tenido a Cristo en mi corazón, sin embargo,
muchas cosas, la gran mayoría, vivía de una manera como servidumbre de pecado. No vivía a gloria de Dios. Y así lo dice, no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, en el temor de esa sujeción. Mas, vuelve a contrastar, habéis recibido el espíritu de adopción, es decir, el Espíritu Santo que nos hizo hijos de Dios por su Espíritu bendito, el cual clamamos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y alguna vez leí que Abba quiere decir papito, ¿no? En diminutivo. Papá o papito, padre o papito. Poder decir de esa manera cercana y cariñosa a nuestro Dios y Padre Celestial por la adopción que hemos recibido. Ya no de un espíritu de servidumbre, sino del espíritu que dio lugar al nacimiento de la nueva criatura en nosotros, la cual es la que puede clamar Abba, Padre. Solo la nueva criatura, el viejo hombre no va a clamar jamás de esa manera, porque no puede y es imposible que haga semejante cosa, porque no puede, no quiere, ni va a hacerlo. En cambio, la nueva criatura, por el Espíritu que hemos recibido, ahora dice Abba, Padre. Y luego, en el 16, siguiendo con estas respuestas, dice, porque el mismo Espíritu, con mayúscula ahora, es el que se ocupa de dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una seguridad interna absoluta para todos nosotros, para los que hemos nacido de nuevo, para los que hemos recibido el espíritu de adopción. El Espíritu Santo da testimonio con vehemencia, con fuerza, con carácter. ¿A quién? A la nueva criatura, a nosotros, a nuestro espíritu. ¿De qué? Que somos hijos de Dios. Una seguridad absoluta y que nadie nos puede arrebatar. Y con toda seguridad podemos decir que cuando las pruebas crecen o las situaciones se ponen más difíciles, cobra mayor fuerza esa certeza y esa afirmación del Espíritu en nuestros corazones, porque Dios no nos deja ni nos desampara. Y entonces cuando ocurren cosas en nuestras vidas que, sea cual sea la naturaleza, pero que exijan de esta afirmación, el Espíritu da testimonio. Y en nosotros esto se afirma aún más. Es notable, ¿no? Y pensaba en los mártires de Jesús, en base a qué lo podían hacer. Dicen, en base a esto, no es otra cosa, no eran porque eran más valientes que nosotros, no es porque eran más fuertes que nosotros. Seguramente hay gente que en un momento de emoción violenta o de cosas puede llegar a dar su vida. Pero por el testimonio de Jesucristo lo hace porque tiene el Espíritu Santo de Dios que le da testimonio con vehemencia de que es hijo de Dios. Y está en la seguridad que tenemos el testimonio de la historia y aún hoy de cómo los creyentes afirman y declaran y no niegan que son hijos de Dios. Tienen el Espíritu Santo en el corazón. Y luego, el apóstol, ya terminando con esta parte de respuestas, empieza a hacer también una palabra de promesa y de esperanza al decirnos, luego de que tenemos el testimonio de Dios en nuestros corazones, entonces afirma, y si hijos, también herederos.
herederos de las promesas de Dios, herederos del reino de los cielos, herederos de todas aquellas cosas que Él preparó para que andemos en ellas, herederos de la gloria que en nosotros todavía debe ser manifestada. Y seguramente hay muchísimas cosas más que se pueden decir de estas cosas. Herederos y herederos de Dios, nada menos. Y nos pone en un plano de igualdad con Cristo y coherederos de Cristo. Qué lindo, ¿no? Y qué lugar tan relevante e importante para nosotros y poco merecidos desde el punto de vista humano. Pero no nos olvidemos que venimos hablando de que Dios nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Y lo que Él obró, lo obró para comprar a su iglesia, para comprarnos a cada uno de nosotros, pero también para darnos todas aquellas cosas que Él obtuvo, ¿no? Para nosotros y darnos a nosotros, y coherederos de Cristo. Por supuesto, si empero padecemos juntamente con Él. ¿Y padecer qué cosa? Padecer aquellas cosas que tienen que ver con la mortificación de la carne, con sus afectos y con su concupiscencia, y deseamos, al igual que Él, como dice ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo, creo que es los primeros capítulos de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, en el cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Y esto es lo que está diciendo el apóstol aquí. Si empero padecemos juntamente con Él. Es decir, estas experiencias de Cristo deben ser también replicadas en nuestra vida en la medida en que el Señor lo va realizando y va pudiendo avanzar en nuestros corazones y en nuestra experiencia personal. ¿Para qué? Para que juntamente con Él, al ser coherederos, también seamos glorificados por la obra de Cristo. Qué lindo de este pasaje. Habría tantas otras cosas para decir, pero no hay tanto tiempo tampoco. Pero el apóstol lo dejaba escrito así, con estos tres propósitos, para que tuviéramos una comprensión de todos estos hechos tan relevantes e importantes para nuestra vida cristiana, y que ciertas cosas ocurren por causa de otras, y eso siempre tenemos que tener en cuenta. Nada va a ocurrir si no hay una causa que la precede. Ningún resultado va a ser malo si lo que fue anteriormente no es malo. ¿Entendemos? Siempre va a haber una causa. Después también el poder tener esa capacidad de discernir esos dos resultados futuros de una o de otra parte y tomar intervención con la ayuda de Dios. Que cada uno, como siempre decimos, puede ser artífice de su propio destino, de su propia vida, aún en lo espiritual, mucho más todavía. Tomar esa intervención y, por ende, también modificar o controlar o cambiar y crucificar, entregar para vida o prestarse para muerte. Todo eso ya lo hemos visto.
estos tres propósitos: la comprensión, la interpretación, el poder ver las cosas futuras, teniendo en claro, porque esto es maravilloso también, ¿no? Porque tenemos esa posibilidad de saber que, como decía un predicador, tal vez no entendemos muchas cosas de la Biblia, pero tan difícil es comprender no hagas. Uno, si comprende eso, solamente no hacer cosas que no sirven, bueno, no hace falta entender toda la Biblia. Dice no hagas y no hagas. Uno puede modificar eso y por ende también hacer aquellas cosas que sí sirven. Y vuelvo a repetir, ayuda a nuestra fe el comprender estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de tomar una acción espiritual que nos guíe a un buen, por decirlo de esta manera, a un buen puerto y a un buen final. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.